Preguntaban, ¿qué hacemos en temas de salud pública? ¿Cómo reconciliar esta pretensión universalista con esta pretensión de la diversidad? Y aquí quizás una distinción que podría hacerse es que ya nadie está defendiendo el universalismo de 1950, afortunadamente. Quizás lo que se está defendiendo son una serie de normas epistémicas públicas que precisamente mantengan la posibilidad de la normatividad, porque además en un tema como salud pública es importante, o sea, luchar contra los denegacionistas del SIDA, del VIH es importante, y ahí no puedes tirar a la basura las normas, porque entonces te va a pasar encima una catástrofe. Hay un libro que se hace, no desde la filosofía de la ciencia, pero sí desde los estudios sociales de la ciencia, de Stephen Epstein, que es más o menos conocido, que siempre se me olvida cómo se llama, pero es un estudio social sobre cómo las comunidades, en especial las comunidades G, pero también las LGBT, irrumpen en Estados Unidos en los 90s ante los mecanismos de evaluación en Estados Unidos, que decían, pues vamos a tardarnos 10 años para ver si validamos los antirretrovirales, y dicen, a ver, nosotros no tenemos 10 años, o sea, en 10 años vamos a estar muertos. Y es un libro muy bonito de Stephen Epstein, AIDS, tiene AIDS en el título, y además todo el mundo lo conoce porque es el novio de Héctor Carrillo, y a Héctor Carrillo todo el mundo lo conoce porque es de The Night is Young, pero bueno, no me acuerdo el nombre de este Epstein, pero bueno, ese libro era muy, muy bonito y ayuda a responder la pregunta de cómo se reconcilia esta idea de rescatar las normas y cierta posibilidad de epistemología con la diversidad. Yo creo que ese es un libro que ilustra lo que se ha intentado, y es nadie aspira a esta universalidad de antes. Se aspira a mantener cierta norma, pero esa norma no es una norma que no sea criticable. O sea, justo hay un elemento recursivo en todas estas epistemologías que dicen toda norma que ofrezca esta epistemología tiene que ser ella misma evaluable por estas epistemologías. Es lo que se ha llamado el giro naturalista en filosofía analítica. Y el giro naturalista simplemente es no podemos hacer una serie de prescripciones que no estamos dispuestos a evaluar bajo la misma lógica con la que hemos evaluado todo lo demás. Y va contra una larga tradición filosófica que no hacía eso. O sea, por ejemplo, la sociología siempre ha sido muy reflexiva con respecto a sí misma. La antropología, bueno, comparadas por ejemplo con la biología, no usas la biología para hacer biología, que no parece ni siquiera tener sentido. Pero paradójicamente la filosofía no hacía ese giro. O sea, había una serie de lo que se llama, por ejemplo, el apriorismo con corrientes kantianas, era pues yo voy a llegar a una serie de normas de lo que es el conocimiento, pero esas normas no son interrogables en función de la experiencia, en función de la investigación. O sea, la sociología no podía llegar y falsear a Kant. O sea, no importa cuánto trabajo sociológico. Y además eso enfada a los sociólogos cuando hablan con algunos filósofos. Que el filósofo toma una posición de irrefutabilidad. Todo lo que tú digas no sirve. Tú no me puedes refutar en nada porque yo estoy hablando de las condiciones de posibilidad de conocimiento. Y tú ya estás hablando desde un conocimiento, entonces yo estoy antes que tú. Si ven un poco el gesto, yo estoy diciendo cómo es posible tu conocimiento, y si tú quieres usar mi conocimiento para echar abajo el mío, no puedes, porque yo estoy diciendo cuál es la condición de posibilidad del conocimiento. Esa actitud, que en la filosofía anglo fue muy fuerte, incluso hasta 1961, en los 60 con las contraculturas, y estas son contraculturas dentro de esta corriente filosófica, colapsan y empiezan a decir, pues eso no se vale, eso es trampa, vamos a permitir este giro reflexivo, ¿no? Entonces,
¿Quieren mantener normas? Sí, por cuestiones de salud. Por ejemplo, el tema de salud pública es una de las razones por las que todo el tiempo dicen no podemos acabar con toda norma. Porque entonces, ¿qué hacemos con cosas como el cáncer, el VIH, o las injusticias, o la pobreza? ¿Qué hacemos con todo eso? Queremos rescatar algunas normas, pero esas normas no tienen que suponer que todos los cuerpos o todas las posiciones son la misma. O sea, si esta universalidad de este positivismo lógico de los 50 y antes presuponía una especie de cancelación que homologaba a todos los cuerpos, aquí justo están tratando de hacer algo distinto. Es decir, lo que queremos es que se reconozca la diversidad y que sin embargo esa diversidad no nos lleve a una torre de Babel. Que haya una normatividad que permita pensar sin cancelar la diversidad, pero sin cancelar las normas. El propio Epstein, después de su libro sobre el libro cuyo título no puedo recordar, escribe otro que se llama Diversity, y inventa una palabra horrible que es recruitmentology, es como reclutar, como la ciencia del reclutamiento, justo para interrogar las políticas de reclutamiento en los diseños experimentales en medicina. Porque históricamente se acusaba a los médicos de que siempre hacían fármacos para hombres blancos heterosexuales de clase media de Estados Unidos, que además es una cosa que uno lee todavía. Ese es el cuerpo con el que están pensando. Y Stephen Epstein hacía dos críticas que eran interesantes. Dicen, históricamente eso no siempre fue así, porque antes del siglo XX conseguir cadáveres era muy difícil, por ejemplo, o conseguir cuerpos para experimentar era muy difícil, y los cuerpos con los que de hecho podías experimentar eran los cuerpos que conseguías o ya muertos, y que nadie iba a armar un escándalo. O sea, si robabas el cuerpo de un conde, pues ibas a un escándalo, pero el cuerpo, por ejemplo, de una mujer pobre, no, ese podía robar, el de un negro o el de un indio. Los cuerpos que históricamente se usaron no fueron esos. Los que estaban dispuestos a ser usados en experimentos no eran los hombres blancos. O sea, es hasta el siglo XX que se da ese cambio, paradójicamente. Y bueno, no me pierdo en eso, pero una de las cosas que él dice es, hoy lo que queremos es hacer unas ciencias médicas que tengan unas epistemologías que reconozcan la diversidad, que no la invisibilicen, pero que no pierdan las normas. Y eso es súper complicado. Porque demanda, por ejemplo, hacer toda una epistemología de los procesos de muestreo y de inclusión, pero demanda también hacer una ciencia más horizontal, ¿no? Entonces dicen, ya no se trata de esta ciencia que llega a los lugares y les dice, pues yo te voy a educar, como eran los modelos de la ciencia de los años 50, de yo sé, tú no. Ahora se habla de lo que se llama el public engagement, o sea, que es tratar de traer a las propias comunidades a que se involucren en esto, ¿no? Entonces, esto no termina de responder a la pregunta enorme en el tema de salud pública, ¿cómo le hacemos con la crítica de sesgos y con esta pretensión de mantener un saber que tenga cierta validez e incluirlo diverso? La cuestión es que el que una norma se reconozca intersubjetivamente no necesariamente implica que los saberes estén hablando solo de un cuerpo. O sea, una de tus normas puede ser que esto solo funciona para ciertas corporalidades, que esto solo funciona para ciertas edades, que esto solo funciona para, por ejemplo, la susceptibilidad que te mate una enfermedad no es la misma si tienes desnutrición o no. Y esa norma puede ser una norma públicamente aceptable que no borra la diferencia, ¿no? Entonces, han intentado hacer eso. Yo no estoy diciendo que todos sean ejemplos de logros, o sea, creo que parte de lo que ha generado un movimiento como este es, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a pensar la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, alguien decía, ¿no queda aquí el feminismo como una suerte de pastiche, o parche o añadido
pero era con respecto a la biología, de la que no he hablado, y solo porque les di dos textos distintos. Uno es sobre filosofía de la biología y otro es sobre filosofía de la ciencia. En el caso de la filosofía de la biología y de la biología pasaba algo distinto, y traje este libro que les va a dar miedo cuando lo vean, van a decir ¡qué horrible libro! Es un libro que hizo historia. Ahora sale en todos lados, en Facebook, en Twitter, en las noticias de todos los países. Hay 600 especies que tienen homosexualidad. Este libro es el culpable de eso. No porque antes no se dijera. Si uno ve, por ejemplo, libros incluso de derecho del siglo XX, de los años 40 en México, por alguna razón inexplicable, no solo te dicen la perversión sexual fulanita estaba desde Aristóteles y todos los tiempos, sino que está en 200 especies. También lo hacían los libros de medicina, pero hay un momento donde, alguna razón, la biología evolutiva lo borra y deja de aparecer, y se vuelve un misterio darwiniano que solo está en nosotros. Y este libro es una especie de bestiario, y no se ofendan, es un bestiario en el sentido medieval, de que vienen un montón de especies, de las cuales nos dicen sus particularidades, sus historias naturales. No es bestiario porque las diversidades sean bestias, sino por eso, ¿no? Entonces, vienen, por ejemplo, aquí está la morsa, ¿no? Walrus. Y la morsa nos dice, hay homosexualidad en machos, no hay intersexualidad ni travestismo. Es cierto. Sí, claro, aquí está el cuadrito, aquí viene el cuadrito. Se ha observado tanto en condiciones de cautiverio como silvestres, y la homosexualidad masculina se ve en cortejo, prácticas afectivas, sexuales y de pair bonding. Y entonces nos pone una foto de dos morsas macho teniendo sexo. Hay más, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, otros mamíferos con hooves, pezuñas. Entonces empezamos con la cebra. Homosexualidad en machos y hembras. Se ven conductas de cortejo, afecto y sexuales, etcétera, ¿no? Y así nos seguimos. Y es que hay unas donde, por ejemplo, en las hienas dice que en las hienas hay travestismo, ¿no? ¿Cómo es eso? En las hienas. Pues no, lo de travestismo en animales, ¿cómo parece? Mira, justo te lo estoy leyendo para que nos hagamos esa pregunta. Porque una de las cosas que yo digo en ese texto es, cuando empezamos a hacer eso, estamos homologando categorías. Ajá. ¿Qué carajos es que una hiena sea travesti? En el caso de las hienas, es por el tipo de genitales que tienen. Las hienas hembras tienen genitales masculinizados, porque tienen soldados los labios, los tienen con grasa y entonces parecen testículos, tienen un clítoris muy alargado, y que además el canal vaginal no sé qué morfología exactamente tiene, pero entonces parece un pene. Entonces a eso le llama travestismo. Pero fíjate cómo ya te enganchaste. Por eso te digo, sí. O sea, ya te enganchó la tarea de empezar a buscar, en vez de que digas esto es absurdo. Pero mira, por ejemplo, aquí están en aves, pero al final vienen insectos. Sí, vienen insectos, y no encuentro a los peces, porque los peces son los muy interesantes, porque cuando habla, por ejemplo, de los peces, es donde dice que ahí sí hay intersexualidad. Bueno, ahí sí le dice, los peces tienen todo, ¿no? Por ejemplo, aquí pone, aquí están los insectos, ¿no? Empieza a decir que las dragonflies tienen, las cucarachas, dice, las cucarachas tienen homosexualidad masculina, ¿no? Y te pone el artículo que lo describió en 1964. Este libro sale y genera un desmadre, porque hubo gente que dijo, pero esto es absurdo, pero
hubo gente que dijo, vamos a tomarnos en serio este reto de ver cómo pensar sobre esto. Hubo gente que dijo, vamos a deconstruir esto y vamos a mostrar que así como antes había esquemas de género que naturalizaban al heteropatriarcado, ahora hay esquemas de género que están naturalizando a todos, porque están naturalizando a los cuerpos intersexuales, a los cuerpos trans, al través. Todos hemos sido naturales, todos somos todos naturales. Y hubo gente en Estados Unidos que lo defendió por eso, porque daba un gancho muy fuerte, el que todos fuéramos naturales. Todos somos naturales, ya nadie es antinatura, ni contranatura, ni nada. Todos, entonces fue una parte, digamos, del movimiento lo retoma, porque te da, así llega la iglesia, usted es un pervertido. No, yo soy parte del orden natural como los que sean. Entonces naturalizó todo. Pero genera un problema, porque parte de lo que nos habíamos quejado históricamente era la dicotomía naturaleza-cultura. Y aquí uno puede decir, si yo digo que nada de esto tiene correlatos en animales, estoy comprando o estoy enunciando una dicotomía que yo había dicho que era sospechosa. ¿Sí ven por qué, no? O sea, porque gente como Donna Haraway, como parte de sus problemas, de sus problemáticas analizadas y de sus propuestas es lo que tenemos que deconstruir en la naturaleza, la dicotomía naturaleza-cultura. Y hay un sentido no problemático de esa declaración, donde nos dice las epistemologías feministas de las ciencias tienen que mostrar cómo se usa la naturaleza para legitimar un orden social. Eso es no problemático. Y Donna Haraway hace eso y es retomada por mucha gente. Dice, sí, ahí estamos viendo cómo lo natural no está más allá de lo social, también es reclutado, simbolizado y todo eso. Pero alguien dice, alguien podría decir, pero eso no está realmente quitando la dicotomía. Lo que está haciendo es supeditando la naturaleza a la cultura. Porque entonces la cultura es la que tiene la primacía y la capacidad de leerlo todo. Y entonces dicen, ¿cómo realmente desmontamos esta narrativa? Y entonces se meten en un pantano. Porque después llega alguien como Joan Rockgarden, inspirada en parte por este libro, que es esta bióloga evolutiva, que es esta mujer trans muy famosa, que escribe estos dos libros, ¿no? Evolution's Rainbow, el arcoíris de la evolución, y luego el otro que se llama El Gen Genial, donde son proyectos de naturalización muy fuertes. Y lo interesante del primero es que además tiene un capítulo entero que es una discusión de la casa de la mema, ¿no? Así, desde la biología evolutiva. Es una cosa no mencioné aquí porque es una cosa muy rara, pero empiezan a desde biología, la recepción de las tesis de feministas como Haraway empiezan a hacer que la gente diga, a ver, ¿qué quiere decir desmontar esas dicotomías que no es pero para nada claro? Y aquí se pueden articular dos proyectos. Un proyecto es, digamos, el menos problemático, como el que hace Sarah Richardson, o el que yo les presenté en el textito de la filosofía de la biología y estudios de género. Es decir, se pueden usar las herramientas de la filosofía de la biología e incluso de algunas partes de la biología teórica para decir, hay cosas que están naturalizadas, hay cosas que simplemente no hemos problematizado, pero son una serie de elementos de ignorancia estructural. Eso no es problemático. Pero hay otro giro, que es que también es una recepción de ideas como las de Haraway, que dice, vamos a reinventar a las ciencias, porque era lo que me preguntaban hace rato, ¿hasta qué grado realmente se puede entrar en esta dinámica? Porque alguien puede leer a alguien como Anne Faustus Sterling y en sus libros se pueden hacer dos lecturas. Se puede hacer la lectura que no es un escándalo en ciencias sociales y en humanidades, y ella está mostrando simplemente cómo se han naturalizado esquemas de género. Y hay otra, que si uno lee los 17.000 notas al pie que tiene, que de verdad son muchas, que es más escandalosa, donde está diciendo que las corporalidades contribuyen, pero no las corporalidades como las ha pensado la antropología,
o la sociología, sino las corporalidades que describe la biología. Y entonces se inventan esta cosa, que es la ecología queer, que es una mezcla de todo esto va a la pregunta de si todo esto queda en pastiche o no queda en pastiche, si está pegado o no queda pegado. Pues esto irrumpe y entonces desde la biología vamos a hacer una lectura no normativa de los cuerpos, de todos los cuerpos, o sea, de los cuerpos queer, pero todos los cuerpos. Y entonces está, por ejemplo, ¿no? Y además el nombrecito dice futuridad, empatía y el imaginario queer ecológico. La palabra futuridad, aquí ya le está haciendo un guiño a un autor muy conocido en teoría queer, que es Lee Edelman. De repente, tan no se queda en pastiche, por lo menos en este desarrollo, que empiezan a reinventar una biología. En esto que también decían, ¿no se necesitaría más bien reinventar la biología? Bueno, pues hay gente que dice, pues vamos a reinventar la biología. No solo vamos a hacer sociología de la biología, o filosofía de la biología, o historia de la biología. No solo vamos a denunciarlo, sino vamos a reinventar la disciplina. Vamos a hacer una ciencia natural que siga siendo ciencia, pero que se tome en serio todo esto, que no sea un pastiche o un metadiscurso. Entonces llegamos a esto. Es interesante, lo dejaré así. Hay veces que lo leo y me parece muy interesante, y hay veces que me parece una extensión del naturalismo, y hay cosas ahí que son interesantes. Pero todo esto va a la pregunta que me hacen de, ¿se queda este diálogo con las ciencias y con los estudios de la ciencia en un pastiche? Depende. A veces parece que sí. No, ya ni me acuerdo quién me hizo la pregunta, pero me hacen la pregunta de que leyendo a Sarah Richardson realmente no tiene esta presencia que tienen otros textos feministas, donde la presencia del sujeto que está escribiendo siempre es muy clara. Aquí se mantiene esta prosa muy neutra, muy indiferente. Los estudios de caso sí son, pero como que está esta distancia con el estudio de caso, parece que las dimensiones vivenciales están medio perdidas. Y entonces parece que está este elemento de pastiche. Y no sé cómo contestar ante eso, porque sí se mantiene esta retórica de escribir clara y precisa, como dicen los analíticos. Hay que escribir de manera clara y precisa y para todos. Entonces, nada de aventar al sujeto por delante, no nos narres de su vida. No haga eso, así no se escribe, ¿no? En los manuales de cómo escribir bien, normalmente vienen párrafos enteros de Judith Butler y dice, así no escriban, ¿no? No, y lo digo porque ese estilo tiene consecuencias. Y creo que una crítica que están haciendo es, parece que se queda en pastiche, parece que no tiene la fuerza, la contundencia de otros discursos feministas. Yo estoy de acuerdo en eso, en ese caso de Sarah Richardson. Pero, pues aquí ya no sé, ¿no? O aquí, ¿no? Porque este hombre dice, pues yo soy homosexual y yo creo que yo no soy un accidente cósmico. Y entonces, ahí está tan presente que la paradoja es que esa presencia no desmonta el naturalismo. Entonces, ante esa pregunta complicada de si esto es un pasticho o no, a veces sí, a veces no, y a veces entra muy fuerte, pero no desmonta el naturalismo. A veces el pastiche sí lo desmonta, a veces crea estos proyectos donde tengo una relación de amor y odio con ellos, porque no he dejado de ser biólogo a pesar de todo. Pero bueno, sigo con las preguntas. Aquí, por ejemplo, es donde entran todas las discusiones sobre esencialismo y constructivismo y innatismo y todo esto. Es que, por ejemplo, una cosa que quiere hacer este giro es hacer una biología sin esencias, de ninguna clase de esencias. Una biología sin el giro a lo innatista, que se ha usado mucho para decir el género es innato, la inteligencia es innata, o la violencia es todo lo que quieran es innato. Y aquí están tratando de reinventar una biología, no de deconstruirla, que también es la cosa. Ya tienen de hecho un lema que dice, ya pasó el momento de deconstruir a la biología, ahora hay que construir con la biología, cualquier cosa que suceda, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, han hecho una serie de críticas muy duras al esencialismo,
pero no han caído en constructivismos como los que estamos acostumbrados. Y tampoco las feministas analíticas. Precisamente por lo que narro ahí de Donald Davidson, que digo aquí, que espero no perderme, y quizá ya lo hice hace 10 minutos o 2 horas, no lo sé, pero Donald Davidson tiene un texto que es de los que se consideran que inauguran este giro postanalítico que se llama ¿cómo se llama? De la idea misma de un esquema conceptual. Y cuando se publica eso, a todo el mundo le salen ronchas, porque dice: toda esa jerga de esquemas conceptuales de las ciencias sociales es absurda. Toda esa idea de esquemas conceptuales en antropología, etnografía es absurda. ¿Por qué? Porque pareciera que se presupone que hay esquemas sin contenido y contenidos no organizados, como si estuvieran separados. Dice, eso nunca pasa. Esa declaración escandalosa se puede leer de dos maneras: como un compromiso radical con un universalismo, de solo hay una manera de ver las cosas, o como una manera de decir, todo constructivismo social que presuponga que hay algo así como categorías que organizan el mundo está fracasado. Así no podemos hacer un constructivismo social, pero sí podemos hacer otro constructivismo social, y es uno que presuponga la continuidad entre significación y materia. Si uno lee con cuidado a Donna Haraway nunca jamás hace un constructivismo de categorías y mundo. Es una cosa que ella nunca hace. Aparte que es una mujer brillante y admirable, que además ha leído todo, pero, o sea, la manera en la que ella empieza a articular esta idea o Karen Barad, que está citada ahí, ¿no? Esta filósofa feminista de la física, que usa la física cuántica para hacer feminismo. Y sí, si no sabes física cuántica no puedes hacer feminismo con ello. Pero Donna Haraway nunca hace eso. El constructivismo, o sea, uno puede decir Haraway es una constructivista, sí, claro, lee sus libros sobre primatología, sí, pero nunca está diciendo que hay una serie de categorías que se proyectan en el mundo. Siempre está diciendo que hay una imbricación entre lo discursivo y lo material. Estas no son sus palabras, pero yo lo diría así, donde la interdiscursividad se convierte en intermaterialidad, y la intermaterialidad siempre es ya interdiscursiva. ¿Por qué menciono eso? Porque esta pregunta que me hicieron sobre constructivismo y esencialismo y el innatismo, y cómo criticar el esencialismo y el innatismo y la validación del heteropatriarcado, es que hay varias maneras de desmontar el esencialismo y el innatismo que se han usado para validar al heteropatriarcado. Una, digamos, muy ortodoxa es este constructivismo social de las categorías, que dice simplemente hay una serie de categorías que se imponen y organizan el mundo. Algunas feministas analíticas harían eso, por ejemplo, con la idea de que nos movemos con taxonomías, y aquí la idea de taxonomía es la idea de que nos movemos con aparatos categoriales o con clasificaciones o con sistemas de oposición. Por ejemplo, si nos gusta el estructuralismo, nos movemos con sistemas oposicionales con los que estructuramos la experiencia. Dicho sea de paso, los postestructuralistas no hacen eso. Y hay un autor que dice que Davison y Derrida dicen lo mismo, pero que uno lo dice de manera analítica y otro lo dice de manera postestructuralista, y por eso no se entiende que están haciendo lo mismo. Pero bueno, o sea, una manera de desmontarlo es esta, pero alguien como Donna Haraway no hace eso. No desmonta el esencialismo y el innatismo con un constructivismo social de categorías. Lo desmonta con... Por eso le dicen que es parte del nuevo giro materialista en feminismo. A ella y a otras más, que dicen, es un nuevo giro materialista, porque no son categorías, nunca fue un esquema de clasificación, fueron maneras de estar en el mundo, que aquí uno se puede pelear de todas maneras con todo eso, porque pues así es la vida, pero o sea, alguien me dice, ¿dónde queda el constructivismo? Lo que pasa es que cuando la gente lee a Haraway así, entonces dice, si eso puede pasar, y si los procesos de construcción del mundo se dan a ese nivel de materialidad,
donde si nuestro deseo, nuestra identidad, nuestra cuerpo, si todo eso ocurre así, ¿por qué no examinar si eso pasa en el mundo no humano? Quizá no queremos llamarle a eso diversidad sexual porque nos parece un ataque de naturalismo, pero allá también van a ocurrir procesos análogos a interacciones materiales entre el organismo y su contexto y cosas así, ¿no? Entonces tienes un montón de gente como Anna Tsing, que es la mamá del feminismo feral, que empieza a decir, pues vamos a tomarnos en serio la materialidad del mundo, y que entonces llega uno aquí, la ecología queer y el feminismo feral, que echan abajo el esencialismo y el inertismo, pero no con el constructivismo que estamos acostumbrados. O sea, tienen un diálogo positivo con la biología, construyen con ella, ¿no? Cualquier cosa que suceda. Yo no sé si esto haya servido o si están arrepentidos, que me hicieran preguntas que dé vueltas y quizá no esté llegando a nada, pero pues ya, porque son muchas preguntas. Solo me faltó la de la intersexualidad y lo de la taxonomía, pero traté de contestarlo ahorita y no sé si eso sirve. Bueno, pues estoy muy confundido sobre lo que he visto. Y bueno, no dije nada de feminismo latinoamericano, pero bueno, sí quiero decir nada más una cosa, y es que yo sí creo que sería un error decir, venga, abracemos esta filosofía, así como sería un error rechazarla. Creo que nos puede servir de algo, pero abrazarla así críticamente olvida que el sujeto epistémico latinoamericano no es homologable a otros sujetos epistémicos. Y ahí, gente como María Galindo y el colectivo de mujeres creando, creo que ha hecho un gran trabajo de pensar eso y decir, a ver, la autoría, todas esas categorías, pues, las pensamos distinto. Y creo que eso le falta a esto. Y creo que por ahí podría haber un entronque. Aunque mi artículo termina por ser muy pobre en esa parte, ¿no? Pero bueno, pues, ni modo. Así es la vida. Pues no sé, ya me rindo. Bueno, no sé si quieras como hacer un tipo de... Una reflexión de cierre final después de todo lo que me han preguntado. Porque también podemos pasar a otra... por si les generaste más... Ay, pues seguro nada más confundí colectivamente a todos, pero... Pues una reflexión final, y es que pues yo no sé qué estoy haciendo con la vida, por su trabajo en el ceviche, haciendo interdisciplina, porque a ver, sí me interesa, o sea, sí creo que traer este feminismo a los estudios sobre la ciencia en México es algo bueno, porque los estudios sobre la ciencia en México no han hecho gran cosa sobre estudios sobre la ciencia, con perspectivas y miradas atendiendo a subjetividades disidentes o no hegemónicas, ¿no? O sea, mi propia experiencia como egresado de ese posgrado fue una pesadilla, ¿no? O sea, el día que les dije, yo quiero citar a Foucault en mi tesis, fue un año para convencer al posgrado que yo podía citar a Foucault, y que eso no implicaba una desgracia, ¿no? Y no estoy exagerando, ¿no? O sea, ya no cité a Butler porque no me iba a graduar nunca, o sea, ya no digan a nadie más. Entonces mi propia experiencia es que los posgrados de estudios de la ciencia en México, que no son muchos, son muy cerrados, y que traer esto es una manera de abrir esos espacios, y que el giro retórico que funcionó en el norte puede funcionar aquí para abrir esos espacios que finalmente traen esa tradición. Ahora, ¿por qué no desbancar totalmente esa tradición y recuperar las nuestras? Porque a pesar de todo sí creo que tiene algo que aportarnos. O sea, sí creo que tiene herramientas que pueden servirnos de algo, a pesar de que pues no son herramientas nacidas en la filosofía mexicana o en la filosofía latinoamericana. Creo que son reivindicadas.
creo que nos permiten, entiendo además que cuando hablo de estas cosas es muy raro, porque en Estados Unidos son más conocidos, entonces en las sociedades de filosofía y la ciencia hablar de esto, todo el mundo sabe de qué está hablando, y aquí en general pues no hay nadie, cuando hablo de esto todo el mundo dice ¿qué? Porque eso es feminismo, ¿no? Esto suena muy lejos de lo que aquí se conoce como feminismo. Y bueno, pues la traigo porque creo que puede ayudar a hacer preguntas sobre estudios de la ciencia que nadie se está haciendo. Por ejemplo, hay crisis en el subsistema de ciencias sociales, de ciencias físicas, brutal. Aquí sí hay una cuestión muy concreta de asaltos a mujeres y una vida en los laboratorios muy hostil a las mujeres. Hay por lo menos 3 colegas egresadas de la maestría en la maestría en filosofía de la ciencia que trabajan, una en el IMAS y 2 en nucleares, que están tratando de problematizar esos espacios y creen que el feminismo que les puede servir es y los estudios sociales con perspectiva feminista que les puede servir es pues porque finalmente se pensaron para interrogar a las ciencias, sobre todo a esas ciencias, a las ciencias naturales. Entonces, yo espero que sirvan, vaya, no sé si al final sirva, pero la idea es como incidir ahí, incidir en lugares como la Facultad de Ciencias, donde si la Facultad de Ciencias desprecia a polacas porque dicen que no debería llamarse ciencias, y si física y matemáticas desprecian a todo el mundo, paradójicamente cuando se encuentran con discursos que están hablando de las ciencias y de estos saberes, funcionan como puentes y luego les permiten salir, no a todos, pero salir a leer otras cosas. Hay gente que llega con otras trayectorias, porque es una facultad con mucho activismo, y hay gente que llega con mucho activismo detrás, y entonces no lo necesita y se irrita, y dice, ay, qué texto tan soso y aburrido y tedioso, leamos a Marx, o leamos no sé, digo a Marx porque es lo que suelen decir, pero hay muchos alumnos que no, que llegan con esta sospecha de que todos esos saberes son un rollo horrible. Incluso este semestre que estoy dando Naturaleza y Sociedad, una alumna me dijo, pero ¿cómo que meter al sujeto? Pues eso no es objetividad. ¿Por qué las mujeres tenemos que hacer un discurso especial sobre la ciencia, ¿no? Y es una chava muy, muy inteligente, ¿no? Pero paradójicamente estos discursos creo que ayudan a decir, bueno, no te pelees con la ciencia, porque lo que me ha pasado es que si lees a alguien que inmediato hace un elemento de denuncia, pasan 2 cosas. O hay una depresión, que me ha pasado, por ejemplo, cuando leíamos a los antipsiquiatras, había gente que se angustiaba mucho y decía, es que si yo estoy haciendo esto, ya no quiero estudiar. O había gente que decía, esto es basura, y no lo creo, ¿no? Y pues un loco, ¿no? Y Tomás es otro, y entonces creo que tiene una labor en esos espacios. No creo que sirva a todo el mundo, no creo que sea el feminismo más interesante, pero hay una serie de espacios donde creo que puede hacer una diferencia. Y bueno, pues, no sé, esa sería mi reflexión. No sé si alguien quiera también comentar. Bueno, obviamente habría muchísimo que hablar, que discutir, que repensar, pero 2 cosas quizá me llaman la atención, y es como, por ejemplo, cuando se habla de un feminismo analítico que entra en las ciencias, que de repente dice, yo quiero también dar aportaciones, yo quiero debatir, yo quiero dudar, ¿no? de todo esto que se ha establecido. Me recuerda un poco la labor, por ejemplo, de Católicas por el Derecho a Decidir en la Iglesia, ¿no? O sea, donde finalmente esta organización entra en un espacio que está totalmente masculinizado, y donde muchas de las críticas a ella son, ¿por qué no haces como una nueva iglesia? O como creas como otra cosa, porque tienes que entrar a una iglesia dándole credibilidad a esta institución, fortaleciéndola quizá en el sentido de que le estás tomando tanto en cuenta que quieres, en lugar de generar otras cosas, quieres entrar, ¿no? Entonces, bueno, ellos por supuesto tienen como
sus discursos también muy bien ya establecidos, ya tienen un ratote trabajando allí, pero parte de eso es decir, no, o sea, queremos discutir con la iglesia desde dentro, o sea, no queremos estar afuera, ¿no? Queremos que las mujeres también sean tomadas en cuenta porque es la forma de ir transformando también conciencias desde la religión, etc. Entonces, yo quiero entender, bueno, desde el nombre que tiene este seminario, que esto es un seminario de otros feminismos, entonces a veces una se plantea como mucho, hay como queriendo buscar un feminismo y efectivamente, por ejemplo, yo he escuchado críticas a esta chica de, no recuerdo ahorita el nombre, de Harry Potter, la actriz, Emma Watson, que bueno, que en su discurso feminista de pronto ha recibido muchas críticas, ¿no? De esto es un feminismo occidental y shalala, ¿no? Y me parece que, bueno, efectivamente hay muchas formas de entrar a espacios pues, que han sido muy masculinizados, donde obviamente sabemos que la ciencia es un espacio muy masculinizado, entonces me deja como pensar que estos esfuerzos de estas mujeres, de estos hombres, de poner en duda, pues tienen una razón de ser, o sea, finalmente no es como, a mí me cuesta trabajo pensarlo porque, bueno, yo estoy desde el ámbito de las ciencias sociales, por un lado, estudié sociología y ahora estoy en filosofía, entonces, de pronto como estos discursos me han generado muchísimas preguntas, ¿no? Muchísimas, pero lo que sí me ha permitido ver es como el esfuerzo de algo que yo no conocía, que era como el feminismo analítico, pero además creo, alguna vez lo leí, no recuerdo dónde, pero sí, que las ciencias sociales, digamos, indirectamente han buscado cuestionar a las ciencias naturales, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora está como esta idea del feminismo analítico, pero me parece que de fondo antes tuvo que haber como un análisis quizá un sociológico de las ciencias sociales o desde la filosofía, que ahora se ha disfrazado un poquito para poder entrar en estos espacios, ¿no? Esa impresión me da, o sea, que estas mujeres finalmente, y bueno, que estos hombres también, finalmente han entrado a la discusión desde el nombre de feminismo analítico, pero que antes tuvo que haber como si una pequeña reflexión, a lo mejor inconscientemente, pero sí una pequeña reflexión, por ejemplo, de qué es el sujeto, ¿no? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué la homosexualidad? O sea, creo que aunque no se quiera, o sea, bueno, no vería por qué no tendría que quererse, pero que de fondo está como esta parte de las ciencias sociales y de las quizás de las humanidades que no han dejado, no han sido totalmente ignoradas, han incidido de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito la reflexión que me deja todo esto. Te agradezco la analogía porque nunca se me había ocurrido, pero creo que es muy pertinente. Gracias. Yo lo veo también igual, yo creo que como tú, como todos, yo lo veo como muchos aquí. Yo vengo de los estudios culturales, entonces para mí fue al revés, fue como, ay, esos estudios culturales, y es como, también desde los estudios culturales es esta cuestión de la interdisciplina, de la transdisciplina, y de romper este tipo de barreras y esquemas entre una y otra, ¿no? Y pues ir más bien a la construcción del conocimiento desde todos los ángulos, como tratando de generar visiones más holísticas, ¿no? Y no coartar en solo esta visión y esto es como la realidad y más como el celo de mi campo y en ese campo nadie más puede entrar porque es mío, ¿no? Y yo soy la autoridad en él. Entonces, bueno, eso por un lado, y creo que con esos lentes leí el texto y con esos lentes también escuché todo. Y pienso lo que tú decías, y pienso también a partir de mi formación como feminista con los feminismos que se conocen en México, por ejemplo, por lo menos con los que yo me formé. Entonces, por un lado, digo, pensando, casi hace rato le dije a mi compañera, pensando que yo crecí en el feminismo recordándome, diciéndome, y lo digo con las personas con quienes trabajo, una mujer no nace mujer, aprende, llega a serlo, ¿no? A partir de la construcción, ¿no? Entonces, digo, me pienso como en los riesgos, en los alcances, en las posibilidades que tiene
discutir desde el lenguaje dominante y desde el lenguaje que el feminismo ha criticado, ¿no? Que ha sido el lenguaje científico y el lenguaje de las ciencias naturales. Entonces pienso como en estas dos caras, ¿no? En los alcances que puede llegar a tener, en la parte positiva que puede traer al feminismo, pero por otro lado los riesgos que tiene a lo que el feminismo o otros feminismos han criticado o han logrado en algunos espacios. Entonces, cuando lo leía era mucho eso, me hacía mucho ruido de que no esto es lo que ya estábamos criticando. Entonces, eso por un lado. Pero también, por ejemplo, lo que se mencionó de la agnotología, creo que es una aportación fundamental y que tiene mucho que dar en esta cuestión de visibilizar todo lo que no está visibilizado, todo lo que se ignora o que se da por hecho, y que tiene que ver con lo que tú decías de la voz del subalterno, todo lo que no se ha dicho, pero también lo que no se ha dicho sobre el que domina, en el sentido de todo lo que no se ha dicho sobre el lenguaje dominante, sobre el hombre heterosexual, porque no se cuestiona, porque es lo que ya está dado, ¿no? Entonces creo que desde esa vertiente hay mucho todavía por hacer, por hacer visible, ¿no? Desde los feminismos, desde los estudios queer y demás. Y por otro lado también cuando pienso en estos riesgos y en esos alcances que me hacen ruido, que cuestionan lo que he construido, lo que sé, cuestiona el feminismo, también digo, una postura como personal y también de algunos feminismos es, todos los feminismos son válidos, todos los feminismos aportan algo. Pueden haber todos los feminismos, creo que, no sé si a lo mejor suena como algo muy atrevido, pero creo que todos los feminismos en sus vertientes, en sus momentos, en sus contextos en que surgieron por algo. Claro que no es el mismo feminismo el que existía, no sé, en el inicio del siglo XX, por decir así, de los protofeminismos o los primeros movimientos feministas, que a la luz del siglo XXI a lo mejor dices, wow, eso era feminismo, pero en su momento significaron un parteaguas. Y este feminismo, que es otro feminismo que no conocemos y que a mí me genera mucho ruido, tiene un porqué y tiene su alcance, y era esto que decíamos, ¿no? Las mujeres que están haciendo ciencias naturales, que están haciendo ciencias básicas, esta filosofía y esta postura les puede ayudar a generar y a abrir brechas en lugares que han estado cerrados. Entonces me voy con esa sensación de el riesgo que puede implicar para las construcciones que han generado otros feminismos, pero los alcances que puede llegar a tener, y esta idea como de no decir no por completo, no decir sí por completo, sino decir tiene todos los feminismos en un sentido amplio en el que yo me estoy diciendo, tienen un para qué y tienen un alcance en su contexto, en su espacio, en su momento, en esta delimitación política, histórica, económica, que va marcando cada contexto, cada hecho social. Yo nada más activo antes de que alguien me diga cualquier otra cosa. Si di la impresión en algún momento de que la ciencia ha sido históricamente un espacio de exclusión de las mujeres, o por ejemplo de la diversidad sexual o algo así, o sea, esa es una tesis que hoy está bien cuestionada. No porque haya sido un paraíso de igualdad, o sea, esa no es la oposición, sino porque justo el trabajo que han hecho muchas de estas autoras es decir, no podemos partir del punto de vista de que nunca hubo mujeres en la ciencia. Y ahora, por ejemplo, hay libros, ¿no? Hace como 8 años salió un libro que se llamaba Las parejas de la ciencia, ¿no? Analizando que en efecto muchos autores famosos tenían esposas que hacían investigación con ellos, que estaban borradas. Ahora salió un libro que se llama Domesticidad en la construcción de la ciencia moderna, que hace lo mismo, ¿no? Lo digo porque si bien se ha sido un espacio de exclusión, una de las tesis que han sostenido es, tampoco podemos partir de que ha sido un espacio de exclusión y no ha habido nadie, ¿no? Entonces, eso nunca jamás lo dije, pero aprovecho para aclararlo. No sé si también desde mi comentario se entendió como... No se entendió eso, pero dije, eso nunca aclaré, no. Y quizás se entendió que
No, más bien lo que se ha trabajado es hacer visible que han estado, que les ha costado trabajo, que han sido minoría, pero que han estado y que la ciencia que conocemos no sería lo que es si no hubiera sido por las aportaciones de todas las mujeres que han estado implicadas. Bueno, yo antes de preguntar quiero decir muy rápido que la sesión me ha parecido muy interesante y creo que lejos de iniciar en el formato típico de que el profesor da la ponencia y nos escuchamos y aplaudimos, que eso más bien se haya creado una especie de diálogo a partir de las preguntas y de las sugerencias que nos dieron los textos, bueno, los tuyos y el tuyo y los demás, los tuyos y el otro que pusiste, que han sido muy interesantes. Me ha parecido muy productiva la sesión y me da mucho gusto porque un seminario recién arranca y creo que lo ha hecho de muy buena manera, así que gracias por eso. Y bueno, también la sugerencia que nos haces, que nos dejas, comentábamos antes de que llegaras que es muy importante entender al género desde la interdisciplina y bueno, tú das ejemplo de ello de manera muy sugerente, ¿no? Lo que te quiero preguntar es si puedes elaborar un poquito más sobre el elemento de América Latina, que también es un elemento que nos sirve en el seminario. ¿Desde dónde lo abordarías o qué es lo que agrega a partir de México que no solo sea adaptar lo que dijeron estas personas y ponerle en México de... Ay, para responder eso, debo decir que yo presenté por lo menos este texto, el de Filosofía de la Biología y los estudios de género, lo presenté en el Seminario de Filosofía de la Biología. Hay una cosa que se llama el Seminario Interinstitucional de Filosofía de la Biología de la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Centro Lombardo. Y lo presenté ahí y una cosa que me pasaron varias cosas. Uno, casi nadie fue. Ni siquiera las mujeres del seminario, que son muy pocas y cada vez son menos. Y ha llegado un momento en que son subgrupo y entonces ya es obvio que tenemos un problema en la dinámica, ¿no? Y ni así fueron, pero bueno. La otra es que presenté y hubo una serie de momentos de irritación profunda por todo lo que yo estaba diciendo. Porque decían, pues esto no es filosofía, y son puras, ¿esto qué, no? Porque, por ejemplo, la filosofía de la biología asume que no tiene sentido pensarla. Por ejemplo, no tendría sentido una filosofía de la biología desde el sur, así, tal cual, ¿no? La pregunta que me dices, ¿cómo entra aquí? Y creo que la única mujer que fue ahí, que es una muy buena amiga mía, que ya no va, porque ya se peleó con todos, porque era una boda de machista, pero bueno. Y que es muy cerca, digamos, al grupo de las lesboterroristas. Bueno, pues ella usa esa palabra, no sé si habla el resto de la manera, pero a ella le gusta. Entonces, ella me dijo, pues, ¿sabes qué? Es que así, ¿no? Dice, son muchas tesis que presuponen un sujeto liberal, que presuponen una estructura democrática que no existe. Dice, todas estas autoras están pensando que la gente puede ir y hablar e irrumpir, incluso cuando no lo dicen, no se ve, por ejemplo, la fuerza que tienen las estructuras como la familia, la iglesia, la universidad. Realmente no se ve, o sea, parece que todo el tiempo es un sujeto que va y habla, ¿no? Y me decía, y ella fue la que me dijo, ve lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Y ahí, digo, el que más me ha impactado, porque hay feminismos latinoamericanos que no están tan lejos, no voy a decir nombres porque luego no me van a querer, ¿no? Pero el que más me ha impactado es el feminismo comunitario boliviano y guatemalteco. Y me ha impactado así muchísimo. Porque además tiene una filosofía de la naturaleza. Y algo que se ha dicho en filosofía de la biología es que la filosofía de la biología produce además filosofías de la naturaleza. O sea, cuando estás reflexionando sobre qué dice la biología, haces una filosofía de la naturaleza, tanto de la naturaleza humana como de la naturaleza. Cuando empiezas a decir, pues el mundo se compone de ecosistemas con relaciones, especies y así, y eso es lo que hay en el mundo, o el ser humano tiene este cuerpo, hay una filosofía de la naturaleza. Y lo que a mí me impresionó cuando las leí es la conexión tan clara que tenían
sin caer en un dogmatismo que dijera somos ecofeministas porque estamos vinculando la posición femenina con la reproducción y la vida, sin hacer ese movimiento. Tienen un feminismo que tiene toda una vertiente ambiental, que además presupone una discusión de la importancia de filosofías de la naturaleza, como la Pachamama, que no es reductible, por ejemplo, a la noción de ecosistema, y que te reconfigura la idea de quién es el sujeto, quién es el conocimiento, hacia quién hay relaciones de responsabilidad. O sea, yo leerlas fue así, o sea, y no he terminado de captar el fregadazo que implican. Que además, dicho sea de paso, hay cosas donde creo que se llevarán bien con la gente que hace ecología queer, pero eso es otra cosa. Entonces yo creo que por ejemplo, eso, a pesar de que están hablando de multiculturalismo y todo, hay brasileño, que siempre se me olvida su nombre y hoy no será la excepción, y Eduardo Viveiros de Castro, lo logré, que hace una crítica muy padre y dice, a ver, el multiculturalismo está de moda, pero viene de la mano de una tesis que es el mononaturalismo, y donde se presupone que hay una suerte de naturaleza humana común, barnizada de cultura, y que hay un mundo con una naturaleza que está descrita por la ciencia, y que sobre eso hay cosmovisiones. O sea, hay una cosa que es el mundo que describe la ciencia y las cosmovisiones que describen las ciencias sociales. Dice, ese mononaturalismo hay que echarlo abajo, porque reduce las diferencias culturales a un barniz. Y entonces él dice, desde allí hay que empezar a trabajar una epistemología desde el sur que hable de mononaturalismos, que diga de multinaturalismos, que por eso digo que se encuadran con esto, pero luego dice uno, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué creo que se puede meter desde el feminismo latinoamericano? La manera en la que se cuestiona absolutamente la idea de que hay una especie de mundo dado, y que hay como cosmovisiones que lo describen. Porque aquí no, o sea, hay un movimiento de remistificación que tiene consecuencias metafísicas, que redefine un montón de cosas, y que tampoco es que me quede claro cómo hacerlo, pero creo que sí implica una ruptura muy fuerte contra incluso autoras que se llaman a sí mismas postcoloniales como Sandra Halley. Representa muy rápido, Yo seré muy bendecido. Sí. Bueno, me parece que también muy aterrizado lo que dices y que incluso ayuda a entender mucho de los movimientos justo contra la patologización, ¿no? Porque algo que se ha hecho dentro del reconocimiento de la identidad de género, no solo de personas trans, sino de personas intersex, etcétera, el reconocimiento de corporalidades diversas, pues ha sido un diálogo tanto político como institucional, ¿no? Más que abolir como justo a las propias instituciones, que yo creo que a veces queda muy corto, y me encantó como lo que dijiste específicamente del caso de Bella, que sí, no me alcanza la vida para llegar hasta allá, ¿no? Y que a mucha gente y mucha banda trans, y incluso a las propias mujeres género, pues no les alcanza la vida para abolir al sistema y no reconocer que alguien tiene que garantizar justicia, ¿no? Entonces, pues sí me parece muy atinado como este reconocimiento que también sucede mucho desde lo jurídico, ¿no? Y que sucede mucho dentro de el distinto reconocimiento, ¿no? Recuerdo mucho que específicamente un amigo me decía así como de no puedes ir y adentrarte a la institución porque estás reconociendo la institución y ahora eres una colaboracionista ¿no? Y digo, bueno, pues es que finalmente la defensa de derechos humanos, para empezar, reconoce que hay derechos humanos, ¿no? Entonces yo me reconozco desde la institución, pues, el discurso de la institucionalidad, pero también no quiere decir que existe este puente, ¿no? Y que creo que es necesario nombrar el puente como justo lo dices. Y bueno, pues muchas gracias también por abrir este panorama de la ciencia que yo en lo particular pues sí le tenía miedo, más como desde el punto de
nos va a patologizar a todas y nos ve como máquinas que se curan y son vivas y así, ¿no? Pero pues muchas gracias. Pues estamos totalmente de acuerdo, muchas gracias. Bueno, a mí me llamó justo la atención esta palabra de construcción de puentes y no sé qué tan adecuado sea traer justo a colación lo que dice Garamfi en la teoría de las ciencias, que justo están unas tan aisladas de otras que muchas veces incluso el conocimiento que tienen unas no se ve reflejado en otras. Y durante toda la charla recordé que justo en psicología hay como una enorme, larguísima tradición justamente de poner en duda o en juxtaposición el término de objeto y sujeto, ¿no? Y también me llamó la atención algunos aspectos sobre las jerarquías de las ciencias, en el sentido, bueno, cuando hablaste de la medicina, de la biomédica y de la biología, ¿no? Que justamente dentro de esta misma institucionalidad científica existen, ¿no? Los médicos, los neurocirujanos y todo eso. Y también me llamó la atención en el texto donde se aborda justo de las médicas y de todas estas mujeres científicas, y pensé justo en las enfermeras, ¿no? O sea, como si ellas mismas, esa categoría aparentemente inferior, no estuviera haciendo ciencia también, ¿no? Entonces, esta parte de la invisibilización de la mujer anterior a todos estos estudios, yo creo que también es una buena cosa a revisar. Ahorita que lo escucho, de las enfermeras tiene toda la razón. Es un punto ciego, incluso en sociología de la medicina. Yo hace poco tuve la oportunidad, me invitaron del posgrado en enfermería y fue una revelación. Yo no sabía, por ejemplo, que tienen una tradición filosófica propia desde hace más de 50 años. Yo no lo sabía, y que además son fenomenólogas. Me pareció fenomenal. Y que tienen una visión totalmente distinta a la que se ha hecho sobre el médico. Y ahí creo que, por ejemplo, estudiar eso sería fascinante, porque hay una ruptura epistémica a 2 metros de distancia. Sí. Entonces yo eso estoy totalmente, muchas gracias. A mí me parece que tu plática ha sido muy interesante para empezar este seminario, en el sentido de utilizarlo para los próximos temas que vamos a ver sobre el feminismo. A mí me da la impresión a veces que, bueno, yo no me he metido tanto en feminismo, aunque he estudiado cosas de género, porque a veces siento que es políticamente incorrecto criticar ciertas cosas y no hay una crítica, una autocrítica de la construcción del conocimiento a veces en ciertas áreas del feminismo, no todas. A lo mejor ya me generé muchos enemigos, pero eso creo que me parece muy útil, y ver esto justo. Yo hacía esa pregunta a propósito en un principio, si el que las feministas solo van a hablar sobre género o las exposiciones de la filosofía analítica, porque me parece que debe ser una crítica de absolutamente todo, sin llegar a un relativismo inoperante, pero me parece muy útil para empezar el curso, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, nada más que ahí, por ejemplo, luego están los radicales. Yo tengo un amigo que es anarquista, Lavadieu, que odia todas las variedades del feminismo, le parecen espantosas. Toda cosa que reivindique una posición le parece espantosa. O sea, él dice, no. Tienes que demolerlo todo, ¿no? Entonces, al final no demueles nada, entonces, pero eso, o sea, él dice, todo lo que has hecho no sirve, todo lo que has hecho no sirve, todo eso es absurdo. Entonces, sí estoy de acuerdo en que uno tiene que salir de su cuadradito. Yo sé que no dijiste eso, no te estoy acusando, pero solo señalo que luego sí es muy fácil descalificar así. Tú lo que buscas es tu privilegio, ¿no? Yo sé que no dijiste eso. No, simplemente es llegar a de dónde viene y pues entender cómo se va construyendo las cosas, ¿no? La última. Bueno, yo quiero retomar un poco la parte en donde hablabas del libro que habla acerca de la homosexualidad de los animales, y cómo se habla acerca de que no deberíamos de justificar un orden social a través de la biología. Solo que no me queda tan claro cómo desmantelar ese naturalismo que existe. Entiendo que no sería lo ideal decir, bueno, la biología no tiene nada que ver con la construcción del orden social y nada más hay que estudiarlo desde un enfoque social, sino más bien construir un puente entre ambas, pero no me queda claro específicamente en este ejemplo cómo podríamos desmantelar ese naturalismo y pues no tratar de justificar las cosas desde el orden biológico.
Yo no sé si te puedo responder eso y sobre todo no sé si te la puedo responder rápido. Solo te voy a decir una cosa. Alguien como Joan Roughgarden, que es esta mujer trans que mencioné, en este libro maravilloso de Evolution's Rainbow, empieza diciendo una razón por la que ella se cree en la naturalización. Dice, todo el mundo tiene derecho a sentirse parte del mundo. Y es una declaración brutal, así, ¡zas! Porque entiendo que dices, es una declaración ideológica, pero ella está diciendo algo, o sea, el sentido de que no somos un misterio, o una monstruosidad, o una aberración, o una imperfección, es una cosa que tiene que se tiene que echar abajo. Combatir al naturalismo es algo que no se va a lograr mientras el naturalismo no pierda como este brillo de ser capaz de desmontar eso. O sea, y yo no te estoy diciendo cómo, porque no tengo ni idea, pero mientras el movimiento naturalista tenga esa capacidad, no lo vamos a echar abajo, porque va a ser reivindicado. Y ella es una mujer muy inteligente y la admiro y la respeto muchísimo, pero sí me parece que es una declaración ideológica. Y sin embargo, esa declaración me parece reveladora totalmente. Aventarla de frente, tienes derecho a sentirte parte de la naturaleza. No me deconstruyas eso, ¿no? O sea, tómalo como lo que es. No te puedo responder eso. O sea, yo lo he intentado, por ejemplo, en mi libro Naces o te haces, a pesar que tiene un nombre horrible que yo no le puse, que parece que lleva a una serie de dicotomías. Una cosa que trato de hacer es una propuesta no naturalista, pero que no se pelee con las ciencias biológicas. No sé si lo logré, yo no lo sé, pero... Rápido. Me pareció interesante la cuestión cuando señalas que no hay que pensar también solo en términos constructivistas, en el sentido de que a veces se pierde en el estudio del cuerpo, precisamente la cuestión del cuerpo y del organismo mismo. Entonces empiezan a hablar, perdemos esa noción porque tenemos la idea de que vamos a ser esencialistas. Lo uno con una cuestión que señalas del texto que dices que a veces el problema del esencialismo está en la metodología. Entonces creo que me parece pertinente en el sentido de estudiar el cuerpo no solo desde lo social, sino también desde el organismo mismo. Y obviamente teniendo énfasis en la cuestión de la metodología y en la intención de no clasificar los cuerpos, porque a veces parecería que las ciencias biológicas clasifican los cuerpos y ahí también está la noción de este sistema heterosexual que tenemos y el cuerpo se define en función de la finalidad del cuerpo, ¿no? Entonces voy a clasificar a hombres y mujeres y las variantes que hay en el cuerpo pues no se toman en cuenta y se toman como dimorfismo, anormalidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que tendríamos que mirar desde las ciencias sociales el cuerpo no como solo una construcción, sino también como un organismo vivo, pero con otras metodologías. No, yo creo que hay mucha gente que lo hace. El problema con el término construcción social es que puede significar muchas cosas. Davidson solamente se queja de aquello que le da primacía a lo lingüístico por sobre lo material, ¿no? Entonces yo sé que no has dicho eso, pero sí quiero señalar que hay gente que usa el término construcción social, pero está hablando en realidad desde un giro materialista. Lo que pasa es que son esos términos. Muchas gracias.